Vamos a estudiar la Santa Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica fue Segunda de Timoteo, ¿verdad? Tres, 1. Dice: sabe también en esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. En unas versiones dice tiempos difíciles, como que ya peligrosos y difíciles como que no es lo mismo, ¿verdad? Pero es un sinónimo. Vendrán tiempos difíciles y peligrosos, podemos decir. Interesante que Dios nos enseña a través de su palabra que en los últimos tiempos, dice aquí, vendrán tiempos peligrosos y difíciles. Vamos a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice, un versículo que le hemos estudiado, quizás ya no lo sabemos de memoria, pero el Espíritu dice expresamente o claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos difíciles. Dice aquí que muchos se alejarán de la fe y van a ¿qué? Apostatar, escuchando a espíritus demoníacos, satánicos. Dice el espíritu de profecía: habrá falsos sueños y falsas visiones. Falsos sueños y falsas visiones que contendrán algo de verdad, van a contener algo de verdad, pero que descarriarán de la fe original. El Señor ha dado a los hombres una regla para detectar esos engaños. ¿Hay una regla? Interesante. Para detectar esos engaños. Y luego dice: a la ley, al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, ¿verdad? Dice: si menosprecian la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad tal como está revelada en los testimonios de su Espíritu, son engañadores, son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo y consideran más dignos de la fe que la palabra inspirada. Pretenden que cada pensamiento y sentimiento es una expresión del Espíritu. Y cuando se les demuestra algo por medio de las Escrituras, declaran que tienen algo más digno de ser creído. Pero aunque piensan que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, en realidad están siguiendo una imaginación producida por Satanás. Yo me he encontrado con esas personas, hermano. Yo creo que quizás ustedes también, que aunque uno les muestre por las Santas Escrituras, ellos pues no lo aceptan, y vendrán tiempos peligrosos en los tiempos finales. Ahora, ¿estará el pueblo de Dios ocupado en los últimos días, en los últimos tiempos? ¿O preocupado, mejor dicho? ¿Estamos preocupados, hermanos, por los últimos días o por los últimos tiempos? Una pregunta ahí. ¿Nos preocupamos por lo que está pasando a nuestro alrededor?
por esos vientos de guerra que se escuchan, por esos crímenes que se cometen, ¿no? En cualquier parte del mundo. Debemos preocuparnos por eso. Bueno, como seres humanos, ¿verdad? A veces, bueno, nos preocupamos y decimos, mucha violencia. Ya no quiero estar en este mundo, ya queremos irnos a casa, ¿no? Pero vamos a Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18, a ver qué nos dice. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Tiempos peligrosos, ¿verdad, hermano? Se va a manifestar el anticristo, y quizá hay muchos anticristos. Ahora, dice aquí, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ahora, como digo, el pueblo de Dios está preocupado por los últimos tiempos. ¿Cuál es esa gran preocupación, hermanos? Que hay en el pueblo de Dios, quizás. Los discípulos también tenían esa preocupación. Ellos estaban preocupados también. Y ellos pues preguntaron a nuestro Dios, a su Señor. Le hicieron una pregunta muy interesante. Ellos tenían ese anhelo de saber. Ellos tenían ese anhelo de que su maestro les dijera, ¿no? Ellos se acercaron a su Señor y le preguntaron. Dice aquí, ¿cuándo sería restaurado el reino en esta tierra? ¿Sería importante para ellos saber la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será importante para nosotros también? Bueno, vamos a ver qué respuesta dio nuestro Señor Jesucristo a ellos. Vamos a Hechos 1, que ellos estaban muy preocupados. A Hechos 1, estaban muy preocupados ellos, no hicieron esa pregunta a su Señor. Hechos 1, 6 en adelante. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y miren la pregunta, la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo? Como con contradicción ahí, ¿no? No toca saber a vosotros, dice, los tiempos o los sazones. ¿Qué son sazones, hermano? Algo que está a su punto o madurez. Y también se refiere, ¿no?, a los alimentos cuando se sazonan. Así que no nos toca a nosotros saber, a vosotros.
Pero el 8 está interesante lo que dice el 8. Pero, ese pero, ¿verdad? Como que lo cambio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, como dije, suena como contradictorio. Claro. El mundo cristiano está preocupado y saber exactamente cuándo nuestro Señor Jesucristo va a venir a esta tierra. Ahora, si Dios, hermano, nos hubiese revelado la venida, su venida, estuviéramos listos, o lo dejáramos al final, ¿no? Dice aquí, Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos a los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga, dice. Pero recibiréis poder cuando este tiempo llegue, ¿verdad? Pero recibiremos poder cuando este conflicto entre el bien y el mal se termine. Este conflicto entre Satanás y Dios. Pero nosotros, dice aquí, pero vosotros recibiréis poder cuando el fin de este mundo llegue. Todos aquellos hermanos van a recibir poder. Todos aquellos que han hecho sus preparativos. Todos aquellos que se prepararon espiritualmente y físicamente van a recibir ese poder. Entonces, dice aquí, ¿es importante, hermanos? La pregunta, ¿no? ¿Es importante? Es algo muy importante o primordial que conozcamos los tiempos y los sazones. ¿Es importante eso? Bueno, las profecías son importantes. Lo que Dios nos dice a través de las Santas Escrituras, los eventos finales son importantes. Pero debe ser algo primordial. Hermanos, Dios escogió un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y en su misericordia nunca dejó a ese pueblo en la ignorancia. Les enseñó por medio de los rollos escritos toda esa sabiduría que tenía para ellos. Trató de darles todo lo que tenía. Y muchas cosas también les pudo enseñar a ese pueblo. Pero ese pueblo, hermanos, tristemente, ¿verdad?, no tenían la preparación, no estaban preparados para asimilar esas bendiciones. Dicen el deseo de todas las gentes, página 626. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, dice, y recibiréis poder. Y la promesa, eso fue la promesa. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, no es dada no es dada bajo condiciones. Y eso es cierto. Hay muchos que creen
y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, sin embargo no reciben sus beneficios. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearlo a nosotros. Eso es verdad, ¿verdad? No podemos emplear al Espíritu Santo. Él tiene que usar a los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene que usarnos a nosotros. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Es cierto, no queremos someternos a eso. Muchos, dice, no pocos, muchos. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo, o se les dará el Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda a aquellos que lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones a su estero. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Hermanos, Dios desea darnos su Espíritu Santo, pero dice aquí, hermanos, que hay condiciones. Hay condiciones. Pero muchos no quieren someterse a eso, a esas condiciones. Hechos 2:1 dice, vamos adelante. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos divididos en un mismo lugar. Dice aquí. A ver, si me van. Y cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban divididos en un mismo lugar. Así dice su escritura. ¿Estaban qué? Unánimes. Tenían el mismo pensamiento, la misma doctrina. No estaban divididos, hermano. Y cuando esto suceda en el pueblo de Dios, hermanos, entonces vendrá el Espíritu Santo. Mientras haya divisiones, haya conflictos, haya riñas en la iglesia, haya envidia, el Espíritu Santo no se va a manifestar. No vamos a recibir ese poder. No vamos a recibir ese poder. Dice, y les dijo: no toca a vosotros saber en los tiempos o los sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dice esta nota, hermanos. Los discípulos sentían los deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Y así estamos todos, ¿no? Queremos saber y conocer quizás la fecha, el día, el año, ¿no? ¿Es importante eso? Dicen que tenían ese deseo de conocer el tiempo exacto. Pero Jesús les dijo: no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no les había revelado. Entender cuándo debían ser restaurados el reino de Dios.
no era lo más importante que debían conocer. Debían ser hallados siguiendo al Maestro. ¿Cómo? Dice aquí que no era lo más importante que ellos deberían conocer, sino que deberían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. 4 puntos, 4 palabras aquí: orando, esperando, velando y trabajando. Debían ser los representantes de Cristo. Esta es también la obra en que nosotros debemos ocuparnos. Dice aquí: en vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho para las almas que puedan ser salvas. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad, es que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes, para dar el pan de vida no adulterado con las opiniones humanas a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Entonces, ¿cómo debemos estar, hermanos? Orando, esperando, velando y trabajando. Esta nota está aquí en la Biblia de Estudio, página 169. Las hojas acá. Interesante. Y ahí dice: velando, orando, esperando, velando y trabajando. 4 puntos muy importantes, ¿no? Son muy primordiales, hermano, muy importantes para nosotros. Y eso debe ser nuestra preocupación. Eso debe de preocuparnos, hermanos, para que nosotros tengamos esa preparación. Ahora, si nosotros no estamos orando, si no estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, si no estamos velando de los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, si no estamos haciendo eso, hermanos, mucho menos trabajaremos para su obra. No vamos a trabajar. El Evangelio será terminado. Dice aquí: la terminación del Evangelio, de este Evangelio, se basa en 3 cosas: orar, esperar y velar. Y al mezclar esas 3 cosas, esos 3 puntos, esas 3 palabras, hermanos, dice que sale ese deseo de trabajar para el Señor. Ahora, es interesante porque Dios tenía un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que lo preparó, lo bendijo. Pero fue triste, ¿no? Y vergonzoso, dice, porque los líderes de esa época, hermanos, no estaban preparados, no estaban orando, no estaban esperando la venida del Mesías, no estaban velando, y mucho menos no estaban trabajando para ganar almas. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor? ¿Qué usó nuestro Señor? ¿Qué es lo que hizo? Él tuvo que usar a otra gente, hermanos, a otras personas,
para que viniesen a ese pueblo a amonestarlas, a despertarlas, ¿sabes?, de la curiosidad en ellos. Vamos a Mateo 2:1. Vamos a ver qué personas Dios mandó en su amor, misericordia para ese pueblo. Dice Mateo 2:1-3. Dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en el día del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta, no preguntaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué? ¿A qué? A adorarle. Oyendo esto, dice, el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén con él. ¿Quiénes se turbaron? El rey Herodes. ¿Con quiénes? A toda Jerusalén. Ahora, ¿a quién representa este término, Jerusalén, a toda Jerusalén? ¿A quién representa? A la iglesia, ¿verdad? A toda la iglesia. O sea, se turbó Herodes y toda la iglesia, por decirlo así. Y entonces toda la iglesia empezó, ¿qué? A temblar. Cuando se turbaron, empezaron a temblar ellos. Y pues dijeron: ¿qué pasó? Quizás entraron en pánico. Me imagino que de alegría, ¿no? De alegría de que dice aquí que iban a adorar a ese rey. ¿De alegría sería? ¿O de que no estaban preparados? Entonces, esto, hermanos, que dice aquí, que toda Jerusalén se turbó con el rey Herodes, fue una lección dice que fue una lección que Dios le dio a ese pueblo que decían que tenían la verdad, profesaban la verdad. Ahora, esta lección que Dios da, que le dio a ellos, también nos las da a nosotros, a mí, a ti. El pueblo de Dios, el pueblo adventista que profesa la verdad, dice aquí: si nosotros no recibiremos ese poder, hermanos, nos va a pasar como a toda Jerusalén y al rey Herodes. Nos vamos a turbar, quedaremos chasqueados. El Señor tuvo que usar a otras personas para que el pueblo de Dios fuera amonestado. Y sabe que, hermanos, lo mismo va a pasar con el pueblo. Va a usar a otras personas para que nos amonesten a nosotros. Qué tristeza, ¿no? Para esas personas sabias, doctos. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jerusalén se turbó? Yo creo que ocurrió algo de la cual ellos no sabían, lo cual ellos se habían olvidado. ¿Qué se les olvidó a ellos? El libro de texto, ¿no? Los rollos que habían sido escritos. Esos rollos, hermanos, dejaron de estudiarlos y empezaron a predicar una doctrina que
mezclada, no era una doctrina pura. Claro. Y como Dios, nuestro Señor Jesucristo, por ese amor que Él tuvo para ese pueblo, les manda a esos sabios para que amonesten a esos líderes, a esas personas, a esos sacerdotes, escribas, a los doctos, ¿verdad?, de esa época. Ahora, ¿dónde ellos realmente tenían que encontrarse en esa época de la historia? ¿Dónde? Bueno, lo estudiamos. Dice que hubiesen estado orando, esperando, velando y trabajando por el Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Y esto lo va a pasar en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se encuentra su pueblo, su iglesia, en este tiempo? ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Estará orando? ¿Estará esperando, velando y trabajando? La historia se repite, ¿verdad? La historia se repite, hermanos. La historia se repite. Ahora, aquí se ha compartido, hermanos, sobre la venida del Señor Jesucristo. Se ha compartido también cómo el pueblo de Dios debe de estar preparado o ser preparado. Y decimos que pues nos queremos ir a casa, ¿no? A irnos ya, allá. Y como se dijo en la cápsula de salud, estamos estresados quizás, estamos cansados, estamos ya de lo que pasa en este mundo, ¿no? Queremos irnos ya. Pero para que esto suceda, hermanos, para que esto suceda, nosotros tenemos que cumplir con esos 4 puntos, ¿verdad? Orando, esperando, velando y trabajando. Y si cumplimos esos 3 puntos, entonces, orando, esperando y velando, esos 3 puntos los cumplimos, entonces vamos a recibir poder y trabajaremos en la obra del Señor y terminarla, que se acabe. Y entonces el Señor vendrá por los suyos, por aquellos que se prepararon. Nuestro Señor Jesucristo nos dice algo interesante en Marcos 13. Marcos 13 dice: creo que hemos estudiado esos versículos. Es un versículo que lo hemos estudiado, quizás ya lo sabemos, pero mire lo que dice, cómo Dios afirma lo que el Espíritu de profecía dice, ¿no? O al revés, cómo el Espíritu de profecía afirma aclara lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 13:33. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque
no sabéis cuándo es el tiempo. 3 palabras ahí. Mirad, 3 puntos. Velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Y el espíritu de profecía le añade, trabajar por la obra de Dios también. Claro, eso está en las escrituras también, trabajar. Interesante. Ahora, esta es la misión de nuestra iglesia, del pueblo de Dios. Esos 4 puntos. Y como dijimos, y al mezclar esos 3 puntos, hermanos, que es que mirad, velad y orad, al mezclarlos, vamos a tener ese deseo de trabajar para las almas. Esa misión nos las dio, nos las encargó nuestro Señor Jesucristo a cada hijo suyo, ¿verdad? Cada hijo suyo, hermanos, tiene que subir esos 4 escalones o peldaños, como se le llama. Orar, esperar, velar y trabajar. Si no lo estamos haciendo. Ahora, si nosotros, si yo, porque siempre me pongo de ejemplo, ¿verdad? Si yo no estoy estudiando el libro que Dios nos dejó, este libro, ¿verdad? Este libro que está manchado de sangre, este libro que se tuvo que derramar sangre para tenernos en nuestras manos, ¿no? Este libro, hermanos, al tenerlo, está manchado, está sangriento. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por esto. Nuestro Señor Jesucristo, claro, murió en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Para tener salvación. Pero aquí está todo. También los apóstoles, hermanos, tuvieron que derramar su sangre por este libro. Por eso Satanás lo odia y lo está, ¿qué? Cambiando. Lo está adulterando. Ahora, si nosotros no estamos estudiando este libro, nos pasará igual que los líderes de antaño del pueblo de Israel. ¿Sí? Seremos engañados, destruidos, hermanos, y nos quedaremos en esta tierra perdidos si no nos preparamos. Ahora, Jesús luchó, incluso se ha compartido esos versículos aquí, incluso luchó por su iglesia, hermano. Jesús estuvo dispuesto, dice aquí, que empeñó su corazón por Jerusalén para que no sea destruido. Vamos a Mateo 23, 37, ya los penúltimos versículos. Mateo 23, 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matan a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte o a juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Había luchado nuestro Señor por su iglesia? ¿Cuántas veces luchó? Aquí dice muchas. ¿Cuántas veces quise? Y lo mismo está haciendo el Señor Jesucristo con su pueblo de hoy en día. Está luchando muchas veces. Está trabajando. Nos está dando esa gracia, dice aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos?
pero no quisiste. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, yo sigo albergando hermanos ajenjo o hojarasca, ¿no? A ver si encontré esa palabra. ¿Qué es eso, hojarasca? Si nosotros, como dije al principio, en la escuela sabática, somos déspotas, somos malcriados, si somos envidiosos, si murmuramos del hermano o de la hermana, no vamos a recibir poder de lo alto. Cristo está luchando con nosotros. Cristo está hablándonos. Muchas veces nos habla, dice. Y Él va a decir al final: ¿cuántas veces quise apuntar a tus hijos, pero no quisiste? Dice el espíritu de profecía: el corazón de Cristo había dicho, como padre, ¿cómo podré abandonarte? Había tratado a Israel como un padre amante y perdonador. Había tratado a un hijo ingrato e extraviado. Con la mirada del omnisciente vio que la ciudad de Jerusalén había decidido su propio destino. Durante siglos se había alejado de Dios. La gracia había sido rechazada. ¿Por cuántos tiempos se alejó? Durante siglos. Y dice aquí que la gracia había sido rechazada. Había abusado de los privilegios, las oportunidades habían sido despreciadas. El pueblo había estado acumulando las nubes del castigo que, sin mezcla de misericordia, estaban por estallar sobre ellos. Con palabras entrecortadas y quebrantadas, Cristo exclamó. Ahora, entrecortadas y quebrantadas, ¿cómo sería, hermano? Oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. La sentencia irrevocable fue pronunciada. Y eso, hermano, le pasará también al pueblo de Dios. Va a decir: el pueblo de Dios, hermanos, está rechazando la gracia. Nos alejamos de la iglesia y nos vamos. No queremos esa gracia. Si no nos enfocamos nosotros, o no nos sometemos al Espíritu Santo, para que nosotros tengamos ese poder del Espíritu Santo y practicar esos 4 puntos, seremos destruidos. Dice, la gracia había sido rechazada. Vamos ya, el penúltimo versículo, Tito 2:11. Vamos a Tito 2:11, dice: Tito 2:11, un libro muy pequeño. Vamos a ver, aquí nos habla de la gracia. El espíritu de profecía dice que la gracia había sido rechazada en el pueblo de antaño. Y mira,
Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Se ha manifestado la gracia, dice. ¿Para qué? Para salvación. De todos los hombres. ¿Estará abierta ahorita la gracia para el pueblo de Dios? Todavía, hermanos, todavía. Porque Cristo, por medio de Cristo, se nos dio la gracia. Dice, Conflicto de los Siglos, página 299, dice, la gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano. Y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. O sea, que si nosotros tenemos esa gracia, y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano. Y si tenemos esa gracia, dice que debe manifestarse en la obediencia. Ahora, si recibimos esa gracia, la gracia es un don que nosotros no merecemos, ¿verdad? Se ha dicho acá. Sin embargo, Dios nos la da. Y dice que si recibimos esa gracia, vamos a recibir poder. Y estaremos en obediencia perfecta a nuestro Dios. Y entonces la obra, o mejor dicho, de esa obediencia nos lleva ¿a dónde? A orar, a esperar, a velar y a trabajar en su obra. Entonces, es importante, como dice aquí, los discípulos hicieron esa pregunta, ¿no? Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber de los tiempos o los sazones, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando estemos preparados, hermano. Vamos a recibir poder cuando nosotros nos preparemos, cuando nosotros en verdad aceptemos esa gracia que es gratuita para cada uno de nosotros. Entonces vamos a recibir poder. Nos preocupamos a veces de la vida del Señor Jesucristo y hablamos de los acontecimientos finales, de las profecías, de lo que está pasando en el mundo político. Pero si no recibimos ese poder, ¿de qué nos va a servir? Si no nos preparamos, hermano, si no estamos velando, como dice, si no estamos orando, si no estamos trabajando, ¿de qué nos va a servir? Podemos tener todo el conocimiento de las Santas Escrituras. Dios nos está dando una oportunidad, hermanos, y siempre Él nos da oportunidades. Al pueblo de antaño le tuvo que mandar a otras personas mundanas para que los amonestaran. A unos sabios, como dice la Escritura. Hermanos, lo mismo pasará con nosotros. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y a veces mañana o quizás en la tarde ya se nos olvidó lo que se predicó. Dios, hermanos, desea que su pueblo tenga esa reforma. Debemos tener esa reforma. Tenemos que buscar a Cristo para que nosotros recibamos poder del Espíritu Santo.
Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, es nuestro amigo también, hermanos, y Él nos promete que nos ayudará. Confiemos en Él. Nos ponemos de pie, hermanos, y entonamos un himno, el himno 188. Yo te aviso, Sebastián. 188, yo te aviso. Entonces, hermanos, y cuando nosotros recibiremos ese poder, cuando Dios nos dé ese poder, dice que seremos testigos, ¿dónde? A la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los jóvenes deben de prepararse. Los jóvenes deben hacer esa preparación, porque nosotros, si Jesús no viene luego, nosotros pues nos estamos acercando ya a la tumba. Ya tenemos muchos años de edad, ¿verdad? Entonces los jóvenes, ellos seguirán predicando el mensaje. Amén. 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 Himno 188. Entonemos este himno, hermanos. Está el himno 1, himno 188. Mueve tú, que se
vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la meditación. Espero que no haya sido una meditación más. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A pues abrazar esos 4 puntos que fueron mencionados, y que Dios en su misericordia, ¿no?, nos dé su Espíritu Santo para recibir poder. Amén. En los tiempos finales. Amén. Amén. Vamos a orar.